La mayoría de las confesiones en el lecho de muerte son sinceras pero habituales. Muchos lamentan relaciones perdidas, arrepentimientos por lo no dicho o no haber seguido sus sueños, en lugar de quedarse en el camino seguro y conocido. A veces, una confesión permite resolver totalmente un caso sin resolver. Acompáñanos en el episodio de hoy mientras examinamos 6 casos de confesiones en el lecho de muerte que resolvieron casos sin resolver. Jimmy Carroll. En 2009, James Brewer, de 58 años, estaba hospitalizado tras un derrame cerebral. Cuando decidió confesar sus crímenes, sus médicos le habían dicho que su pronóstico era sombrío. Les dijo a los policías de Tennessee que quería limpiar su alma y conciencia antes de ver a su creador. Esto hizo que los agentes lo visitaran en el hospital y descubrieran que era responsable de un asesinato en 1977. En ese entonces, había sido arrestado por disparar fatalmente a un hombre llamado Jimmy Carroll en Tennessee. El 27 de abril, Brewer confrontó a Jimmy en una gasolinera, le disparó 2 veces y huyó, dejándolo morir. Pensaba que Jimmy quiso seducir a su esposa. Aunque Brewer fue detenido, poco después fue liberado bajo fianza, tras lo cual huyó del estado y vivió prófugo junto a su esposa, Dorothy. La policía la acusó en 1977, pero nunca fue procesada. Sin embargo, los archivos originales del caso se perdieron, por lo que no se sabe exactamente de qué se trataba. La pareja primero fue a Texas, donde Brewer pudo obtener un nuevo número de seguro social, pero finalmente se establecieron en Shawnee, Oklahoma. Adoptando el apellido Anderson, Brewer trabajó como maquinista en una fábrica hasta que sufrió su primer derrame cerebral en 2008. Para cuando confesó, Brewer y su esposa ya habían construido una buena vida para ellos, eran asistentes regulares a la iglesia y habían apoyado a su hija durante la universidad. Ahora ella estaba casada y tenía hijos. La pareja nunca volvió a contactar a su familia ni amigos, mientras Brewer confesó creyendo que moriría. En un giro del destino, se recuperó lo suficiente de su derrame cerebral, lo que llevó a la policía de Tennessee a acusarlo nuevamente del asesinato de Jimmy Carroll. Mohamed Taqi. El 9 de marzo de 2010, la policía en Fulham, Londres, Inglaterra, llegó a una casa en Alderville Road y forzó su entrada. Días antes, recibieron un aviso sobre un cuerpo oculto en la propiedad. Un sargento detective declaró: "Primero hallamos una alfombrilla enrollada, luego una funda de edredón y restos esqueléticos vestidos. El cuerpo, envuelto en bolsas y alfombra, fue hallado en posición fetal, con los pies atados y enterrados bajo un patio de concreto". Tras el hallazgo, los investigadores localizaron al dueño de la casa, Roy Heath, de 52 años. Él estaba en un hospicio con cáncer terminal y durante 4 días lo interrogaron sobre el cuerpo oculto en su propiedad. Finalmente, confesó que la víctima era Mohamed Taqi, un ciudadano iraquí de 53 años, a quien estranguló hasta la muerte en 1998. Una investigación posterior escuchó que Mohamed fue reportado como desaparecido por un amigo en marzo de ese año y que fue visto con vida por última vez 2 meses antes, en enero. Incluso con la confesión, el cuerpo necesitaba ser identificado formalmente, pero a la policía le tomó algún tiempo hacerlo. La prueba de ADN comparada con la de su hermana en Bagdad fue inconclusa y no se obtuvieron muestras de sus otros 3 hermanos en Siria. Por el conflicto en el país, se usaron registros médicos para identificar el cuerpo. El amigo que reportó la desaparición de Mohamed se derrumbó ante la policía al ver el sombrero de él hallado donde fue enterrado. Aunque se desconoce el motivo, la policía considera el caso resuelto y cerrado. El asesino de Mohamed, Roy Heath, murió 13 días después de confesar su asesinato. Holly Blake. En diciembre de 1998 hallaron los restos de una niña enterrados junto a un edificio en el 800 de West Buckingham Place, Chicago, Illinois.
Su muerte fue violenta. Había sufrido un golpe en la cabeza un mes antes de morir. El impacto fue tan severo que le rompió la mandíbula en 3 partes y habría hecho que comer fuera muy doloroso. Esto coincidía con el forense, quien concluyó que la joven tenía desnutrición severa y retraso en el crecimiento antes de morir. La causa de su muerte fue que alguien le apretó tan fuerte las costillas que le rompió varias y no pudo respirar. Los investigadores solo tenían como evidencia que su pijama fue fabricada en 1968 y descontinuada un año después. Esto redujo el margen de tiempo de la muerte de la niña, pero fuera de eso, tenían poco para trabajar. Hasta que una testigo que alguna vez vivió en el edificio junto al lugar donde se enterraron los restos se presentó con algunas historias horribles sobre sus vecinos. La testigo era una mujer llamada Vera Rodríguez, y tenía 12 años cuando recordó haber escuchado los sonidos de una niña llorando y gritando que venían de uno de los departamentos de sus vecinos. En 1969, cuando le preguntó a su madre al respecto, le dijeron que no se metiera en lo que no le importaba. Vera recordó: recuerdo tener miedo. Para quien estuviera ahí, parecía que había un estado constante de pesadilla que venía de ese cuarto. Vera informó a la policía que los padres de la niña eran Joan y Tom y que tenía un hermano menor. Los detectives revisaron los registros escolares para encontrar niños que vivieran en Buckingham Place. Cuando encontraron a Scott Blake, un niño de West Buckingham Place, sus padres eran Joan y Tom Blake. Tom ya había muerto. Joan se volvió a casar, ahora se apellida Miller y vive en Nebraska. Los detectives, por orden judicial, obtuvieron los registros de nacimiento que revelaron que Holly Lee Blake nació en 1962. Curiosamente, no había registros escolares ni pruebas de que Holly existiera más allá de su acta de nacimiento, aunque tenía 7 años al morir. Luego, las autoridades contactaron a Joan Miller para preguntarle por su hija, pero ella negó haber tenido una niña. Una semana después, las autoridades supieron que Miller estaba hospitalizado por insuficiencia cardíaca congestiva. La visitaron en marzo de 2000, donde Miller confesó la verdad. Como estaba conectada a un ventilador, no podía hablar, así que los detectives le hicieron preguntas para que respondiera con la cabeza. Descubrieron que Miller había causado la muerte de su hija, la había enterrado junto al edificio de departamentos y que su esposo fallecido no había estado involucrado en la muerte. En ese momento se tomó una muestra de ADN de Miller, coincidía con los restos de Holly. Como antes, se desconoce el motivo del asesinato de Holly, pero las autoridades ya cerraron el caso. Joan Miller falleció 6 días tras confesar. Karen Summers, madre de un joven de 19 años, fue asesinada en un tiroteo desde un auto en movimiento la madrugada del 10 de septiembre de 1994 mientras estaba afuera en una fiesta en Tulsa, Oklahoma. Según los informes, el tiroteo fue parte de una disputa continua entre pandillas rivales, los Bloods y los Crips. Karen recibió un disparo en la espalda con una bala calibre .380 y fue declarada muerta cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar. Uno de los primeros sospechosos fue Miguel Lee Wilson, hallado con una pistola .380 y un auto marrón igual al visto en el tiroteo. Nunca fue acusado de asesinato y señaló a 2 adolescentes, DiMacho Carpenter y Malcolm Scott, ambos de 17 años. Aunque no había pruebas físicas que los vincularan al crimen, Wilson aceptó testificar en su juicio, pero cuando llegó el momento, se echó para atrás. 4 meses después de ser liberado por la policía, Wilson mató a Richard Yost, su colega de 30 años, golpeándolo con un bate de béisbol. Fue condenado a muerte por asesinato. 2 supuestos testigos que vieron a los adolescentes disparar a Karen también se retractaron entonces. Aunque no había pruebas, el jurado declaró culpables a los 2 jóvenes de 17 años y los sentenció a cadena perpetua más 175 años. Wilson pasó más de 20 años en prisión hasta confesar el 7 de enero de 2014, 2 días antes de su ejecución. Admitió haber matado a Karen y se sorprendió de que, pese a atraparlo con el arma, lo liberaran sin cargos. Dijo que tenía 2 cómplices esa noche, ambos ya en prisión por otros asesinatos. Afirmó: no intentaba dispararle a Karen Summers. Yo solo. Ella fue una de esas cosas, en el lugar y momento equivocados.
Tras confesar, Malcolm y DeMarco salieron de prisión en 2016. Sigrid Heggheim y Torran Finstad. Fritz Mohan nació en Sarpsborg, Noruega, el 17 de diciembre de 1941. Era sordo de nacimiento y tenía parálisis parcial, por lo que su madre decidió que no podía cuidarlo, y fue colocado en un orfanato en 1943, cuando ella dejó de tener contacto. Su padre murió en la guerra en 1944 sin conocer a su hijo. La vida de Fritz empeoró en los años 70, cuando fue acusado de violar y asesinar a 2 jóvenes en Trondheim. Su primera supuesta víctima fue Torin Finstad, desaparecida el 4 de octubre de 1977. 2 días después hallaron su cuerpo, violada y estrangulada. Fritz fue arrestado e inculpado en la primavera siguiente, en mayo. Fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua, pero tras una apelación, su condena se redujo a 16 años. Años después, en 1981, fue inculpado por un caso más antiguo, el de Sigrid Heggheim, quien fue encontrada muerta en septiembre de 1976. Su asesino intentó violarla antes de estrangularla hasta la muerte. Fritz fue declarado culpable de este asesinato en diciembre de 1981 y recibió 5 años adicionales de prisión según los informes. Fritz confesó los crímenes, pero probablemente fue por intimidación. Además, sus problemas de comunicación probablemente influyeron en esta supuesta admisión de culpa. Otra rareza es que se recolectaron y analizaron muestras biológicas del crimen, pero luego se perdieron y destruyeron. Se desconoce por qué, quién las destruyó o perdió. Fritz pasó décadas en prisión, aunque su defensa señaló una gran injusticia. El abogado obtuvo un nuevo juicio para ambos casos el 2 de enero de 2000, pero el primero inició hasta 2004. El nuevo juez anuló la condena y absolvió a Fritz por el caso de Sigrid Heggheim, ya que las pruebas forenses lo exoneraron. Comentaron que existía suficiente duda razonable para evitar la condena inicial. Viendo que él tenía coartada y que las pruebas mostraban que Sigrid fue perseguida, derribada y atada con su ropa. Pero como Fritz estaba parcialmente paralizado, no podía realizar esas acciones. Lamentablemente, Fritz murió en 2005. Mientras su apelación seguía, sus abogados la continuaron. Fritz fue exonerado en un caso y casi en el segundo. Quedó una pregunta pendiente. ¿Quién mató a Sigrid y Torin? La verdad salió a la luz hasta diciembre de 2005, 9 meses después. Thor Hepso tenía un largo historial criminal y antecedentes violentos. En su lecho de muerte en diciembre de 2005 confesó la violación y asesinato de Torin Finstad, así como el intento de violación y asesinato de Sigrid Heggheim. Hepso se había confesado con un sacerdote, pero para cuando el sacerdote contactó a la policía, su condición estaba empeorando rápidamente y Hepso murió antes de que llegaran los investigadores. En agosto de 2006, Fritz fue absuelto en el caso de Torin Finstad. El tribunal señaló que la información que él había dado durante su supuesta confesión era toda de dominio público. Los detalles que Hepso compartió hacían más probable que él estuviera en los asesinatos. Margaret Cook tenía 26 años cuando fue asesinada en 1946. Al morir, era trabajadora sexual en Soho, Londres, y fue asesinada a tiros en un callejón fuera del club donde bailaba exótica. Aunque la policía investigó, había poca información. Testigos describieron al tirador como hombre de 25 a 30 años, complexión media, con impermeable y sombrero oscuro tipo pork pie. Aunque varios lo siguieron, logró perderse entre la multitud en Oxford Street. El asesinato nunca se resolvió. En el verano de 2015, un hombre de 91 años en un asilo en Canadá confesó el crimen tras ser diagnosticado con cáncer terminal. Según una fuente, no quería morir con esa culpa. Después de que las autoridades canadienses se enteraron de la confesión, se comunicaron con los oficiales de la Policía Metropolitana de Londres, quienes luego volaron para hablar con el hombre en persona.
No podía recordar el nombre de su víctima, pero pudo identificar la fotografía de Margarita entre una selección de imágenes de mujeres de los años 40. El hombre confesó haber matado a Margarita fuera del club Blue Lagoon en la calle Carnaby tras acusarla de estafarle dinero. Dijo que usó una pistola rusa de la Segunda Guerra Mundial para la tarea. Aunque el CPS británico presentó cargos y comenzó la extradición, las noticias sobre el caso son de 2015, indicaron que las autoridades canadienses no habían respondido y no estaba claro si estaría bien para viajar al Reino Unido o enfrentar el juicio. El nombre del perpetrador nunca se ha hecho público. Se cree que su confesión a un asesinato sin resolver de hace 70 años es la brecha más larga entre un crimen y una confesión en la historia criminal británica. Y ahí tienen los hechos. Deja tu opinión en los comentarios y no olvides dar like y suscribirte para apoyar al canal. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.